Muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor, como en cada reunión. Le damos gracias por todas y cada una de sus bendiciones. Durante esta semana, platicando con mi esposa, ella me hacía recordar que en alguna ocasión, en alguna reunión que tuvimos aquí en la casa, ellos estaban esperando a un líder que los acompañara y que pudiera compartir la palabra de Dios. Pero por alguna razón no pudo acudir. Esperaban a alguna otra persona. Finalmente no pudo acompañarnos nadie ese día. Yo tampoco había llegado de la ciudad de Saltillo. Y el grupo de hermanos que estaban presentes, mi esposa les dijo: ¿qué les parece si cada uno de nosotros da testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida? Y esto es importante. El dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros implica recordar que Dios es real, implica recordar el favor de Dios, implica recordar las bendiciones que Dios ha tenido sobre nosotros. Más que las dificultades, más que las pruebas, implica recordar la misericordia de Dios y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Para muchos de nosotros podemos levantarnos y decir: ¿en dónde estaría hoy si Dios no me hubiera alcanzado? ¿En dónde estaría hoy si la luz del Señor no hubiera resplandecido sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia? ¿En dónde estaría hoy? Ciertamente hay un canto que dice: ciertamente andaría perdido, sin rumbo y sin razón. Le damos gracias a Dios porque hoy podemos decir que tenemos un rumbo definido. Todos aquellos que han creído en el Señor, todos aquellos que han creído en el Hijo, tienen un rumbo definido, y el término de ese rumbo definido es la vida eterna con el Señor, en donde el Señor mismo reinará sobre nosotros y con nosotros, y en donde nosotros podremos darle gloria y alabanza permanentemente, y de continuo podemos estar conociéndole cara a cara, frente a frente, tal y como Él lo ha prometido. Le damos gracias a Dios porque para muchos que han conocido, ahora su vida tiene un sentido. Ahora saben que no están solos. Ahora saben que nuestro Señor está presente, tal y como su palabra lo dice: no te dejaré y no te desampararé. Siempre, siempre te sostendré con mi diestra de poder. Ciertamente, el requisito es que yo tengo que creer en esa palabra, tengo que apoderarme de esa palabra. No puede ser de otra manera. Mi esposa dice que ese día cada uno estuvo dando distintos testimonios, algún testimonio que Dios traía a sus mentes de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Alguien comentó acerca de cómo Dios, en uno de ellos, su hijo había caído por el techo de la casa de cabeza, creo que tendría como 11 años, y se fracturó el cráneo. Cómo llegaron al hospital, pero en el trayecto al hospital, muchos se enteraron de este accidente, muchos esperaban una situación difícil médicamente. Cuando alguien tiene un traumatismo craneoencefálico, el cerebro se inflama, se hincha, hay edema cerebral, hay náusea, vómito, puede haber convulsiones, o puede haber un sangrado y a veces hay que operar. Se convierte en una situación crítica.
mientras iban camino al hospital, los hermanos en la fe, recuerde que usted tiene hermanos en la fe que pueden orar por usted en cualquier momento, pero tiene que pedirlo, tiene que pedir el apoyo de ellos para que nos unamos en oración, unos por otros, tal y como el Señor nos exhorta en su palabra. Y mientras iban al hospital, empezaron a comunicarse y diciendo, les pedimos oración para el hijo de nuestro hermano que va rumbo al hospital porque se ha caído de cabeza de una altura como de 3 metros, que más o menos era lo que tenía el techo de su casa hacia el piso. El piso era de mármol. Y muchas personas en la fe empezaron a ponerse en oración mientras llegaban al hospital. El testimonio de este hermano fue que lo valoraron, lo revisaron, le tomaron una tomografía, le estudiaron y en efecto traía una fractura de cráneo, pero no estaba complicada. De hecho, al poco rato de haber llegado al servicio de urgencias, el médico le dijo, ¿sabes qué? Pues no tiene caso que lo dejes aquí, está estable, llévatelo a casa. Incluso yo como médico dije, ¿cómo es posible que hagan eso? Lo tienen que dejar en observación. Pero a veces el hombre piensa de una manera cuando Dios ha determinado otra y piensa de una manera completamente distinta. La manera en que Dios piensa es, yo te voy a mostrar mi poder, yo te voy a mostrar mi misericordia, yo te voy a mostrar una vez mi gracia. Ese es el pensamiento de Dios, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que Él tiene preparado para nosotros. Es por demás decirles que el chico ahora tiene 22, 23 años, se ha casado, tiene un hijo, nunca tuvo problemas a consecuencia de aquel traumatismo. Alguien más comentaba que tenía una tumoración en la espalda y alguien oró por ella. Y la persona que oró por ella ni siquiera se acordaba. Y esta persona le dijo, se desvaneció. Llegué a mi casa y ya no la tenía. Se desvaneció completamente. Y así cada uno fue contando algún testimonio que venía a su mente de lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuando estamos en una situación difícil, tenemos dos opciones. Caer derrotados, pensando que lo peor está por venir. O caer de rodillas y agradecerle a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Eso es una decisión que tenemos que tomar y sé que no es sencillo cuando estamos en dificultades. Voltear nuestros ojos y decirle gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Durante esta semana tuvimos la visita de una hermana en la fe y amiga de la casa. Ella es médico y habíamos escuchado el testimonio de un familiar que el Señor le había sanado. Lo había escuchado el testimonio por boca del padre, pero no había escuchado la versión de ella como médico. Espero poder convencerla en breve para que nos narre su testimonio y poderlo compartir con ustedes. Y desde el punto de vista médico, nos relata cómo ella, pues aunque había crecido en una casa como la mayor parte de las familias mexicanas, en donde incluso había una iglesia católica enfrente de casa, pero ella nos compartía que realmente ella estaba molesta con todas las cosas religiosas, no quería saber nada de Dios. Ella se había refugiado en lo que podemos llamarle, entre comillas, la ciencia, y estaba muy reacia a todo lo que escuchara, significara, hablara de Dios. Durante esta semana estuvo en casa narrándonos cómo Dios fue transformando esa situación a través de una serie de eventos que fueron ocurriendo en la vida de ese familiar hasta que no pudo más
y tuvo que ceder. Tuvo que doblegar su vanidad, su falta de credibilidad, para entender que hay un Dios eterno, que hay un Dios de misericordia. Tiene un testimonio de tantos, pero el más relevante de su conversión es ese. Y cómo Dios cambió la vida de ella. Y ciertamente cuando Dios cambia nuestras vidas, también cambia a lo que antes teníamos como amigos o amistades. El Señor lo cambia y empieza a rodearnos de tal manera que el Señor quiere que ese cambio que ha ocurrido en nuestra vida sea permanente y que no abandonemos a Dios. Espero que en breve ella acepte compartirlo de viva voz. Los testimonios son para edificarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros y para saber que Dios es real. Yo mismo puedo decirle que estoy aquí porque Dios trató conmigo igual, de la misma manera. Trató con mi orgullo, con mi vanidad, con mi soberbia, con mi falta de credibilidad, hasta que no hubo manera de negar la evidencia y la existencia de Dios, y en el cual yo tuve que rendir mi corazón y decir, o sea que eres real, o sea Dios que eres real, o sea que todo este tiempo en mi vida he estado equivocado, porque tú eres real. ¿En dónde he estado? ¿Por qué me había sido tan difícil entender las cosas verdaderas, entender las cosas eternas, entender las cosas reales, entender las cosas que tienen realmente el valor delante de Dios? Y estoy seguro que Dios ha tratado de la misma manera en la vida de cada uno de ustedes. Yo les exhorto para que nos cuenten su testimonio de cómo Dios ha cambiado sus vidas, de cómo Dios ha traído paz a sus vidas, de cómo Dios los ha levantado de la angustia, del dolor, de la desesperación. Ciertamente no es conforme a los deseos del hombre como Dios actúa, es conforme a su voluntad. Y a veces no podemos entender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. En su palabra dice, tú ahora no lo puedes entender, pero ya lo entenderás. Ya comprenderás la razón de algunas cosas que van sucediendo en la vida de las personas. Humanamente puede que me lastimen, puede que sean muy dolorosas, puede que no las quiera entender, pero Dios dice, si tú confías ya las entenderás. Y en su gran misericordia puede hacer cosas que para nosotros sean sorprendentes. Yo les animo, les exhorto para que nos cuenten su testimonio, nos contacten, ya sea que me manden un mensaje, que me hablen por teléfono, que nos pongamos de acuerdo. Nos daría mucho gusto escuchar sus testimonios. Dios es soberano. Dios es soberano, espero que entendamos la palabra soberano. No hay nadie sobre de Él. No hay nadie antes de Él ni después de Él. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es justo. Dios es el que ha enviado la salvación por nosotros. Y nuestra proclamación que hemos estado haciendo precisamente habla de la soberanía de Dios. Les exhorto para que la proclamen en voz alta, de mañana, de tarde, cuantas veces sea necesario. Jehová, Dios de los ejércitos, Dios soberano y omnipotente, tú eres el que sana a los quebrantados de corazón.
Tú eres el que venda nuestras heridas. En ti confío. En ti confío, Dios, y en nadie más. Tú eres el que me salva de todas mis angustias. Tú eres el que me libra de todos los que me persiguen. Tú eres el que me libera. En ti confío, Dios. Padre, tú eres mi fortaleza. En ti y solo en ti mi alma halla descanso. Tú eres el que me sana y que me salva. Señor, en ti confío y sé que no seré avergonzado y que mis enemigos no pueden alegrarse de mí, porque mi justicia está en tus manos. Mi espíritu se fortalece en tu palabra y mira de continuo y le dice a mi alma: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. No importa las circunstancias, bendice alma mía al Señor. Y en la medida que bendices al Señor, no olvides ninguno de los beneficios que Él te ha dado, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien te rescata del pozo de la desesperación, del pozo de la angustia. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Viviré un día a la vez, Señor, y no estaré afanado por el día de mañana, porque ciertamente cada día tiene su propio afán, y baste a cada día su propio mal. Jehová, tú me das autoridad sobre todo espíritu inicuo e inmundo, y con la autoridad que tú me das, los echo fuera de mi vida. Los echo fuera de mi vida y soy libre. Soy libre de todo azote y de toda dolencia. En el nombre de Jesús, Señor, en ti descanso conforme a tu promesa, a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. En ti y solo en ti, Señor, tengo paz, aún en medio de las aflicciones. En ti vivo confiado. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo y su promesa es que no me dejará. Él es quien se levanta y reprende a los vientos. Él es el que reprende los mares. Y en mi vida hay bonanza. En mi Señor Jesucristo está puesta toda la autoridad sobre el cielo y en la tierra, y yo vivo confiado, porque sé que Él es mi sostén. Gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con nosotros en todo tiempo, por siempre y para siempre. Amén. Les invito a que hagan la proclamación en casa, declarando la soberanía de Dios sobre sus vidas. Y si usted así lo considera, compártanos lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Ciertamente, Dios no nos desampara. Ciertamente Dios nos guarda.
Ciertamente Dios nos cuida, ciertamente Dios nos restaura, ciertamente Dios nos exhorta, ciertamente Dios nos hace ver las cosas que están equivocadas en nuestra vida para enderezar nuestros caminos. Ciertamente es Dios, el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Ciertamente las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Quizás esto nos ocurre a muchos de nosotros cuando vemos personas que quizás no conocen a Dios, que sus vidas no glorifican a Dios y que incluso podemos observar que sus vidas no son correctas delante de los ojos de Dios, y sin embargo parece que todo es prosperidad en ellos. Dios nos exhorta a través de su palabra diciendo: no te inquietes, no te impacientes a causa de ello. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Ahí es donde debe de estar nuestra confianza. Confía en Jehová y haz el bien. No solo confíes, haz el bien. ¿Cuántas personas que son bendecidas económicamente dan gracias al Señor y usan lo que Dios les da para bendecir la vida de otros? Quizás tendríamos muchos testimonios de que no es así, de que desafortunadamente muchos lo hacen para almacenar en sus vidas, cuando Dios da palabras en ese sentido, diciendo que su pan que nos es dado es nuevo cada día, y que recojamos el pan que Dios ha dado para ese día y que no acumulemos. Fue la indicación que Dios le hizo a su pueblo andando en el desierto, porque si acumulaban se echaría a perder, se aguzanaría, no serviría por nada, no les alcanzaría, no serían satisfechos. Dios lo sabía. Solo toma lo que es necesario. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Entendemos el término de deleitarnos. Deleitarnos quiere decir estar agradecidos, estar con gozo, no importan las circunstancias. Agradeciendo de continuo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando esas peticiones estén conformes a la voluntad de Dios. Porque mi corazón puede querer cosas que no están en la voluntad de Dios, y eso es lo que tenemos que discernir. Cuando mis intenciones, cuando mis pensamientos están alineados al Señor. ¿Cuándo están alineados a Jehová? ¿Cuándo están alineados a sus principios y sus mandamientos y sus estatutos? ¿O estoy pidiendo simplemente cosas para el deleite de mi vida, para mi propia satisfacción, para la satisfacción de mis ojos, de mis oídos, de mi corazón? Tengo que estar alerta para saber que las peticiones de mi corazón están conforme al corazón de Dios. El corazón del Señor es que ninguno se pierda para la vida eterna, sino que todos vengan a la luz del conocimiento, a la luz de la verdad, de la palabra de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el deseo de nuestro corazón debe de ser ayudar al afligido, ayudar al necesitado, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al que está en necesidad, ayudar al que está desvalido. Procurar permanentemente debe de ser una característica de aquel que ha creído en aquel que nos amó. Confía en Él
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Continúa diciendo Salmo 37:5, encomienda tu camino a Dios. De ahora en adelante, cuando usted salga de su trabajo, salga de su casa, se mueva de un lugar a otro, nunca se olvide de decir, Señor, bendice mi camino y sé luz para mi camino, Señor. Guíame por el camino de tu verdad. Dice aquí, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si recordamos el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Eso es confiar, eso es tener fe, eso es entender, conocer y saber y estar convencidos de que nuestro Dios es poderoso y que ha prometido no dejarnos ni abandonarnos si yo confío en Él. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por aquel hombre que hace maldades, por aquel que parece que es prosperado. Hoy hay tantos ejemplos, no me voy a detener en ello, de personas que parece que cada vez tienen más y más y más y más cuestiones desde el punto de vista material, porque ahí es donde el hombre fija sus ojos. Pero Dios me exhorta a través de su palabra y debo de recordarla, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo? ¿Y qué es ganar el mundo? Lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, atesorar en esta vida. A eso se está refiriendo, porque a medida que el hombre se envanece, su corazón se va endureciendo y de continuo va haciendo maldad tras maldad. Muchos quizás comenzaron con buenas intenciones, pero en cuanto no han dependido de Dios, el curso de sus vidas ha cambiado. Sigue exhortando el Señor en el Salmo 37:8 y dice, deja la ira y desecha el enojo. Hay otra escritura en la que el Señor incluso dice que si nosotros juzgamos a nuestro prójimo, podemos terminar en la vida eterna sin Dios, bajo un juicio permanente. De hecho dice, no llames fatuo a tu hermano, no lo señales como menospreciándolo y sintiéndote más. Porque cuando tú menosprecias a tu hermano, este es un signo de soberbia y de vanidad. Es un signo de egolatría, es un signo de quererte sentir superior, de quererte sentir más, cuando Dios ha hecho a todos los hombres iguales y nos ha dado conforme a sus riquezas en gloria. Dejar la ira y desechar el enojo no es tarea fácil. Nos irritamos y nos enojamos por mil cosas. Yo mismo puedo testificar que en el día a día tengo que ir delante del Señor y sé que muchas veces me he dejado llevar por mis emociones y tengo que pedirle perdón al Señor y pedir que siga moldeándome, que siga trabajando. De la misma manera, cada uno de nosotros debe de hacerlo, porque el sello de obedecer los mandamientos del Señor, el sello de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el sello distintivo de alguien en el cual se ha manifestado el poder de Dios en su vida, dice la Escritura, que es el amor. Y no estoy hablando del amor filial, no estoy hablando del amor humano, no estoy hablando del amor carnal, estoy hablando de algo que se conoce en la palabra de Dios como el amor ágape, el amor incondicional, el mismo amor que Dios
manifestó al entregar a su Hijo en sacrificio. ¿Qué padre terrenal en su juicio podría entregar a su Hijo para rescate de alguien más? Para decir, toma a mi hijo y deja libre a aquel que está preso o aquel que está condenado. ¿Qué situación tan extrema y tan difícil? Y Dios lo hizo por amor a nosotros, entregando a su único hijo, sabiendo que iba a ser levantado sobre un madero después de haber sido vituperiado, lastimado, ultrajado, castigado, viéndolo sufrir, viendo como todos nosotros, y al decir todos nosotros, aunque no estábamos ahí, somos humanos, nuestra naturaleza humana, ver cómo se complacía en ver cómo era levantado, e incluso lo injuriábamos. Pero él, de su boca, la única expresión que salió fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nos enojamos, cuando permitimos que la ira entre a nosotros, que el enojo se apodere de nosotros, nuestra mente se nubla, se confunde, no sabemos lo que hacemos. Pero en un momento que Dios permita que haya un destello de entendimiento, debemos ir delante del Padre para pedirle perdón. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque contado le es al hombre que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Dios dejó grabado en nuestras conciencias su ley. Aun cuando no esté escrito, el hombre sabe cuando hay cosas que no debe de hacer humanamente. ¿Acaso alguien humanamente puede ir y tomar la vida de alguien más simplemente por tomar la vida? No, él sabe que no puede hacerlo, que humanamente no puede ir y lastimar al que está indefenso, al desprotegido, y sin embargo lo hacemos. A eso se refiere cuando dice no te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos, el que hace lo malo, es catalogado como maligno, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, pero los que esperan en Dios, heredarán la tierra. Esto está escrito en los Salmos. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el Señor da promesas para aquellos que confían en Él. Hablando de que Dios bendice al que es manso, de que Dios bendice al que es humilde, de que Dios bendice a aquel que busca la paz. Y da promesas de herencia aquí en la tierra y en su reino. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Conoce Jehová los días perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. No serán avergonzados. El justo tiene misericordia y recibirá misericordia. Porque los benditos de Dios heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostendrá. Joven fui, dice el salmista,
y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo Dios tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y vivirás para siempre, porque ciertamente Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Se da cuenta de la promesa? Dios ama al que es recto y limpio de corazón. Dios ama al que es manso y humilde. Y Dios no lo desampara. Dice, porque para siempre serán guardados, mas la descendencia de los malos será destruida. Y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que un día establecerá su reino en la tierra, y todos aquellos que hayan creído en el Hijo de Dios reinarán con Él para siempre. No se pierda esta bendición. Continúa diciendo el Señor, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Somos justos? ¿Hablamos para declarar la justicia de Dios? No nuestra justicia, no la justicia humana. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Considera Dios al íntegro y mira al justo, y hay un final dichoso para el hombre de paz. La salvación de los justos es del Señor, y Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Jehová nos ayudará y nos librará, y nos libertará de los impíos, de los malos, y nos salvará por cuanto en Él esperamos y hemos esperado. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Demos gracias a Dios y los invito a reflexionar el Salmo 37 completo si usted tiene la oportunidad. Medite en él, reflexione en él, analícelo y tome notas. Estoy seguro de que será de una gran bendición para ustedes. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres fiel y eres verdadero. Señor, te damos gracias porque hoy podemos testificar que tú siempre vas adelante de nosotros. Podemos testificar, Señor, que no hay ningún justo que no alcance una respuesta de tu parte. Podemos testificar, Señor, que si nosotros nos mantenemos confiados en ti, tú eres el que nos sostendrá, tú eres el que peleará nuestras batallas, tú eres el que nos librará de todo mal, tú eres el que nos librará de toda angustia. Señor, gracias. Tú sabes, Padre, Señor, que en el día a día estamos, Señor, sujetos a una serie de presiones, dificultades, problemas. Padre, pero gracias por recordarnos, gracias por animarnos para saber que tú siempre estás en control. Y cuando dices siempre, es siempre, Señor, y que no debo de temer mal alguno, porque tú eres el que me sostiene. Y yo sé, Señor, que al final de mis días tú me llevarás a buen puerto, a tu reino, en donde moraremos contigo por siempre y para siempre. Y en donde, Padre, Señor, tu palabra dice que la muerte ya no tendrá más potestad sobre nosotros. En donde, Señor, se escuchará una voz que dice, ¿dónde está
¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Porque ese aguijón de la muerte será quitado de nosotros y viviremos y reinaremos por siempre y para siempre, en donde nuestro Señor Jesucristo nos pastoreará eternamente. Señor, y mientras estamos aquí, en esta tierra, te pedimos, Padre, que no nos dejes, Señor, que no nos dejes, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Ayúdanos en el día a día. Manda obreros, Padre, Señor. Manda, Señor, tus siervos, Padre, para que nos animemos unos a otros, para que nos exhortemos unos a otros. Padre, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y mientras tanto, conforme a tu palabra, yo podré decir, Señor, estoy confiado y estoy en paz, porque yo sé que Jesucristo es mi Redentor y que mi Redentor vive y reina en la unidad del Espíritu Santo contigo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Que tengan muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga.